Hola, ¿me escuchan ahí? Ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bonito auditorio. Qué bueno, aquí el sonido está mucho mejor, digo, no es por crítica, pero creo que aquí vamos a tener una excelente conversación. Yo soy Isabel Stuger y soy presidenta de Sostenibilidad Global, una organización no gubernamental que está dedicada a la transición energética de abajo hacia arriba. Creemos que la sociedad, el gobierno, el sector privado, todos somos parte de una absoluta necesaria transformación, aunque les diga que con Trump vamos a seguir con el petróleo, que vamos a seguir con el gas. Lo cierto es que los mercados ya marcaron una ruta y un país como México, que pues ha sido históricamente un país petrolero, pero que se está quedando sin petróleo, tiene una gran oportunidad. Y yo creo que este foro revela precisamente esa gran oportunidad y cómo desde la sociedad, desde los estados, sobre todo un estado como el Estado de México, pues está asumiendo el liderazgo que todos necesitamos. Entonces, bueno, pues este panel, este conversatorio, se va a centrar en el futuro del transporte público eléctrico en México. Y en primer lugar, pues tenemos aquí maravillosos panelistas. Yo tenía que iba a estar aquí el secretario de Movilidad del Estado de México, pero pues nos da muchísimo gusto que el subsecretario esté aquí representando pues una persona que está súper comprometida con una agenda bastante compleja, retadora, pero que están haciendo un trabajo increíble. También contamos con la presencia de Maximiliano Zurita, él es director general del Grupo CAF de México, básicamente los encargados de los trenes interurbanos, sobre todo el de Toluca, México. Santiago Alanís, otra empresa que ha tenido un tremendo liderazgo en los temas de electromovilidad, como que no se puede, sí se puede. ADO Mobility, muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Un gran amigo, Bernardo Baranda, un gran conocedor de la agenda, sobre todo desde una perspectiva urbana del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Yo soy consejera de esa organización y les puedo decir que hacen un trabajo maravilloso de cómo integrar el tema de movilidad. Y bueno, al final, pero no menos importante, un gran emprendedor, Roberto Gottfried y toda su familia, es impresionante todo lo que han hecho y sobre todo, bueno, pues él representando a la empresa Megaflux, pero bueno, pues junto con Dina han fabricado el primer autobús eléctrico mexicano. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos este conversatorio. La verdad, primero, pues quiero agradecer a los organizadores por honrarme para moderar este gran panel. Este es un espacio que tiene como objetivo, pues, detonar un diálogo estratégico entre estos actores claves del gobierno, de la sociedad civil, de la industria, sobre cómo podemos acelerar la transición de un transporte público eléctrico que sea limpio, que sea seguro, que sea accesible e incluyente. Sin lugar a dudas, y esto no se dice mucho, pero nuestro país enfrenta una crisis estructural de movilidad, especialmente en sus grandes ciudades. El 80% de los mexicanos vivimos en centros urbanos, pero el 80% de los mexicanos no pueden comprar un vehículo personal. O sea, este es un dato real. En este contexto, pues la transición energética en el sector transporte no será justa ni efectiva si no colocamos al transporte público en el centro de la estrategia. O sea, definitivamente este país, si queremos avanzar hacia una movilidad sostenible y justa, tenemos que enfocarnos en el transporte público, como ya lo está haciendo el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales. Además, digo, muchas organizaciones comienzan con este tema, pero yo digo además porque además la urgencia climática combinada con los retos de calidad del aire, todos los que compartimos la zona del Valle de México, la seguridad vial, que debe ser un tema crucial
y la desigualdad al acceso a la movilidad exige que repensemos los modelos que hoy existen. O sea, no estamos pensando nada más en la electromovilidad como una tecnología. Estamos pensando en la electromovilidad como una herramienta para transformar, para hacer una palanca de transformación de nuestras ciudades. Oigan, lo que les estoy diciendo es que no es cualquier cosa, porque mucha gente cree que, ¿qué tecnología? Si es una cuestión tecnológica, no. Introducir un sistema de electromovilidad implica un cambio para hacer las ciudades más habitables y justas, especialmente en zonas con alta concentración poblacional, como es el Estado de México. O sea, sabemos muy bien que necesitamos un nuevo modelo y la verdad la electromovilidad nos permite pensar en ciudades más vivibles. Hoy contaremos con la visión de líderes, o sea, ya se los dije antes, pero sí son líderes de distintos sectores que están impulsando soluciones concretas desde los trenes suburbanos hasta innovaciones en vehículos como lo del doble articulado que acabamos de ver allá afuera, que la verdad es una maravilla. Que a mí me digan que no se pueden hacer vehículos eléctricos, se hacen en el Estado de México, pues sí se puede, o sea, y sí es un negocio, porque si no, no lo haría. Y bueno, pues pasando por modelos de negocio que integran la eficiencia y sobre todo la equidad. Bueno, como podrán notar, hoy me toca moderar un panel de electromovilidad y testosterona. No se preocupen, que me aseguraré que este panel sea igual de eléctrico y dinámico, y voy a hacer que todos los caballeros aquí presentes respeten los tiempos, quizá por primera vez en su historia. Pero aquí yo les digo ya, no, es que no tenemos mucho tiempo, pero la verdad es que yo creo que va a ser una conversación importantísima, aunque no tengamos mucho tiempo. Creo que hoy los 3 bloques que vamos a abordar en 40 minutos, pues van a ver, va a ser una conversación muy dinámica y esperemos que haya un poquito de tiempo al final para algunas preguntas. Entonces, bueno, pues el primer bloque tenemos que iniciar, o sea, como cualquier transformación, pues necesitamos entender en dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Entonces necesitamos saber claramente en dónde estamos parados. Entonces, pues buscamos en este bloque trazar un diagnóstico realista de cuál es el estado del transporte público eléctrico en México y en particular en el Estado de México. Y hablaremos de los distintos tipos de transporte, como ya dijimos, y sobre todo quisiera que nos enfoquemos en cuáles son los retos, los obstáculos financieros, tecnológicos, operativos que están limitando su expansión. Entonces, bueno, pues comenzaremos aquí con el subsecretario con una pregunta de cuál es el estado actual del transporte público eléctrico en México y en particular, obviamente, en el Estado de México. Tú además tienes una excelente trayectoria, experiencia, o sea, sabe todo sobre el tema de la electromovilidad la ciudad, y la movilidad en la zona del Valle de México por su trayectoria en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por favor, Ricardo. Gracias, Isabel. Todos los días aprendemos. Yo creo que lo que comentas, la experiencia la vamos formando día con día. Del empezar en la operación desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, eso es lo que te va nutriendo estos foros, las reuniones, es como vamos aprendiendo y vamos mejorando las prácticas para que se haga realidad la electromovilidad. Hace rato lo comentaste muy bien, en el Estado de México tenemos un rezago en infraestructura en materia de movilidad yo considero de más de 30 años este rezago que existe. Y el rezago no solo es en tema de infraestructura de movilidad, es un tema de infraestructura al interior de los organismos. Hace rato tuve la oportunidad, lo comentábamos con el IM, de que las estructuras, nosotros podemos visualizar en dónde vemos al Estado de México si cerramos nuestros ojos y cómo veo la movilidad del Estado de México en 5 años, cómo veo la movilidad en 10 años y que creemos una movilidad eléctrica. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ese estado? Y cuando vemos internamente, como dicen, ¿no? Vamos a trabajar de adentro hacia afuera. Cuando vemos las estructuras en materia de movilidad, de que se encuentra, desde que hace 5 años fusionaron la Secretaría de Comunicaciones con la Secretaría de Movilidad, redujeron mucho la estructura,
hay que empezar a analizar si tenemos las condiciones técnicas para poder llegar a lo que queremos en 5 o 10 años en materia de movilidad, que esos son los retos. Porque si decimos, vamos a un plan de movilidad, sí, pero ¿con qué equipo técnico lo vas a sacar? Porque si operativamente estamos de apagafuegos, pues no podemos planear una movilidad a lo que queremos. Ese es el primer punto. ¿En qué estamos? En el Estado de México, la electromovilidad lo estamos haciendo por etapas, que, al igual que muchos países, muchos estados, y empezamos con lo que es Mexibus. Mexibus tiene la condición de que es pago por kilómetro y está concesionado en el Estado de México. A diferencia de la Ciudad de México, tenemos 2 concesiones, uno de infraestructura y uno de operación. En la Ciudad de México únicamente tenemos concesionarios de operación. Entonces, cuando empiezas a ver la tarifa técnica contra la tarifa social, ese es el costo que le cuesta al Estado poder implementar movilidad eléctrica. Estimamos que la tarifa técnica debe andar como en 21 o 22 pesos por usuario y la tarifa social cobramos 9 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos subsidiando 12, 13 pesos por usuario. En esos modelos donde se paga pago por kilómetro a los transportistas, a través de un fideicomiso, en la cascada de prelación de pagos, al primero que se le paga, pues es al del autobús, al financiamiento del autobús. Entonces, actualmente empezamos con el gobierno de la maestra Delfina a trabajar los primeros autobuses eléctricos que corren de Mexibus 2, de Catepec Las Américas a Río de los Remedios. Conectamos la línea 2 de Mexibus con la línea 5 de Metrobús. ¿Qué es lo que buscamos? Como lo comenté hace un momento, reducir los tiempos de recorrido de los usuarios. Ese trayecto lo hacían en hora y media, ahora lo pueden hacer en 40 minutos, porque también es el primer modelo de transporte que, en el Estado de México que va por autopista. Entonces, al ir por autopista, pues, reducimos los tiempos de recorrido. El Mexi 4 ya adquirió 10 autobuses articulados eléctricos. El Mexi 3 está por adquirir, está analizando también movilidad eléctrica. Eso es en parte de lo que es Mexibus, que hemos avanzado en materia de movilidad eléctrica. ¿Qué es lo que estamos analizando? Migrar a corredores. Tenemos un rezago en lo que es el sistema de regulación, el sistema estatal de transporte público, donde registramos todas las bases, todas las concesiones. Pues como saben, vas a campo del Estado de México y ves 2, 3 unidades emplacadas y concesionadas, y ves 1, 2 que no traen placas y no traen concesiones. Debemos de empezar desde lo más sencillo. Empecemos a regularizar y empecemos a ordenar el registro estatal del transporte. Sacamos una nueva base de datos, un nuevo sistema para poder integrar al transporte público. Y con eso empezamos también a diseñar corredores, empezamos a identificar qué empresas tienen sus derroteros y cómo los podemos ir traslapando, y con ese traslape, con ese ahorro de economías, podemos ir chatarrizando su parque vehicular, que son vagonetas que tienen más de 10, 15, hasta 20 años operando, que ya no son condiciones para dar el servicio, y podemos estar migrando 3 vagonetas por un autobús de 7, 8 metros. ¿Qué es lo que estamos visualizando? Que con estos bonos de chatarrización podemos darle el 30% a los transportistas para migrar a una unidad eléctrica o una unidad a gas natural. Cada corredor, como lo comenté, tiene características bien peculiares y por demanda, por los ingresos, va a ser por etapas. Primero sería tal vez a gas natural y posteriormente puede ser a eléctricos. Si el modelo, la demanda nos da eléctricos, eso es lo ideal. Con un buen financiamiento a través de los modelos de chatarrización, si podemos darles un porcentaje para el enganche de las unidades y podemos ponerles la infraestructura eléctrica, les dejamos el modelo para que a través de prepago, ya con los ingresos de la tarifa, vayan pagando el financiamiento de las unidades eléctricas. Y lo podemos hacer por etapas. En un corredor de 50 autobuses, podemos ir primero con 10 eléctricos, no renovar toda la flota, y esos 10 con la economía que genera por el pago por electricidad, que es bastante el ahorro, de 10 pesos más o menos pagan 2 pesos, y el 40% de los ingresos que tienen los transportistas, el 40% se va ahorita a diésel, 40-45%. En energía eléctrica, pues se va un 5 o 10% de todos sus ingresos, o menos, dependiendo si algunos hacen inversiones en paneles solares y parte de su parque vehicular se nutre con energía solar. Eso les está funcionando muy bien, pero también son inversiones fuertes. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Empezar a hacer modelos integrales que a los transportistas les lleves el ACB, llevarlos de la mano, desde la estructura eléctrica
desde los financiamientos, desde las pruebas, hacer todo el modelo financiero para que ellos tengan esa certeza con expertos, que tengan la certeza de que están haciendo inversiones seguras porque representan a muchas familias. Ese es el estado que estamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad, un reto, como decíamos antes, complejo, pero también muchas oportunidades y bueno, ustedes claramente las han identificado. Y ahora que mencionabas este tema de la tecnología y los modelos de negocio, me encantaría preguntarles tanto a Santiago como a Roberto, pues eso, o sea, ustedes han trabajado con distintas tecnologías, han tenido esa experiencia. Desde una perspectiva de modelo de negocio, o sea, cuáles son las más prometedoras, eficientes? ¿Cuántas veces no escuchamos y aún en este foro decir, no, pues es que todavía la inversión es enorme en estos vehículos, México todavía no está ahí, ¿no? Pero bueno, uno se pregunta, ¿y por qué hay empresas que sí han visto ciertas tecnologías como un área de oportunidad? Entonces, quizá nos pudieran hablar de sus experiencias, por favor. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, nosotros a través de Mobility ADO somos una empresa 100% mexicana, ya con 85 años de historia. Y justo este tema de la tecnología lo empezamos a adaptar no solo desde el primer día, sino en los últimos 10 años, 11 años más o menos. Adquirimos una empresa en España que es la número 1 en cuestiones de transporte también, ¿no? Y pues en Europa obviamente el tema de tecnología va de cierta forma más avanzado que aquí, pero nosotros lo que vimos ahí de área de oportunidad fue eso, ¿no? Es decir, oye, ya somos dueños de una empresa de España, pues hay que replicarlo aquí. O sea, la tarea más difícil ya la hicieron allá, entonces, ¿de qué forma lo adaptamos y lo hacemos aquí? Y justo en ese tiempo es en donde decidimos hacer el salto de ser una empresa de transporte nada más, del típico hombre camión de hace 85 años, en ser una empresa de soluciones de movilidad. Y soluciones de movilidad es no nada más decir, oye, pues necesitas el tipo de autobús tal y yo te lo opero. No, nosotros nos sentamos literalmente con gobiernos a decir, oye, necesito ver tus rutas, necesito ver tus corredores. Yo me encargo de diseñar y analizar en conjunto con los gobiernos cuál es la mejor solución. Ya que lo diseñamos y lo analizamos, les hacemos la propuesta en conjunto de decir, oye, pues mira, nosotros como expertos, con la experiencia que tenemos en Europa, Centroamérica y Sudamérica, recomendamos esto de esta forma. Y es ahí en donde viene el toque justo de tecnología más tangible, ¿no? Decir, oye, pues en este corredor a lo mejor te meto el autobús Euro 6, ¿no? Que es la última tecnología en temas de combustión. Pues oye, ya tienen pruebas con autobuses de hidrógeno verde, ya las tenemos. Oye, ya tienen autobuses eléctricos, tenemos varios años justo haciendo esas pruebas, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. En Zaragoza es una de las ciudades de España en donde orgullosamente controlamos los diferentes tipos de modelos de movilidad que hay ahí. El tranvía de Zaragoza lo operamos nosotros, las bicicletas las operamos nosotros, el autobús urbano lo manejamos nosotros, ¿no? Y justo eso nos da mucho la capacidad de probar. De Zaragoza surge una prueba del autobús autónomo. ¿Quién iba a pensar que un autobús de 10, 11 metros iba a manejar solo? Estaba el Tesla de Elon Musk y sí, muy padre, te acostabas y si llegabas, qué bueno, y si no, pues te ponías a rezar, ¿no? Pero literalmente ya hicimos esas pruebas, siempre por temas de seguridad, pues hay una persona atrás, ¿no? Por cualquier tema de, pues digo, los fierros al final de cuentas fallan, ¿ok? Pero todo ese tipo de tecnología ya la hemos pues adaptado aquí a México, ¿no? Recientemente, bueno, cuando metimos los autobuses eléctricos aquí en la Ciudad de México, pues es un tema igual de voluntades, ¿no? O sea, pues ahorita lo que preguntabas, el tema de los modelos, creo que el modelo adecuado, y ya Ricardo lo platicó un poquito, ahora sí que me dejó el pase para gol, es, se necesita la voluntad política, la voluntad de la empresa operadora y la certeza jurídica, que eso es importantísimo, y por último el financiamiento. Si no tienes esos 4 puntos, pues esto no va a caminar, ¿no? Por más que yo tenga la voluntad
de la empresa operadora decir, va, yo me aviento el tema de los autobuses, de ver si son de 18 metros, de piso alto, etcétera, con tecnología 100% eléctricos. Si no tienes un marco jurídico bien establecido, pues es como si construyeras un castillo en el aire y agárrate porque el día de mañana se nos cae. Y después de eso, obviamente, necesitas muchísimas otras cosas. Las famosas reglas de operación que el gobierno tiene que dictaminar. ¿Para qué? Para que todas las empresas pues estemos en el piso parejo, ¿no? Y que sea mucho más fácil a un gobierno decir, oye, si te va a pagar por kilómetro, pues estas son las reglas del juego. Es como en el fútbol. Oye, si mandas un pase hacia gol y están todos en línea y el otro está adelantado, es fuera del lugar, no cuenta. Lo mismo nos ayuda mucho a todas las empresas operadoras que exista todo eso, ¿no? Y pues en tecnología, digo, metimos el autobús eléctrico, fue el primero a nivel mundial con ese tipo de características. Nos daba mucha risa que tuvimos la oportunidad de pues, acercarnos ahí con diferentes armadoras pues, europeas y le decíamos, necesito un autobús de 18 metros, piso alto, articulado, y se nos quedan viendo con cara de, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres, no? Pero, pues hay gente afortunadamente en el mundo, y en este caso fueron los chinos que dijeron, sí, yo te lo hago. ¿Y qué más necesitas? Oye, pues, necesito una autonomía de 500 kilómetros. ¿Nada más 500? ¿No quieres más? O sea, rompieron mucho el tema de los paradigmas que ya venían un poquito establecidos. Y justo la tecnología en baterías ahí nos ha ayudado muchísimo. O sea, hoy en día nuestro servicio empieza a las 4:30 de la mañana y acaba a las 11:30, 12 de la noche. Y yo solo tengo ese lapso para hacerles mantenimientos, meter a cargar todos los autobuses, que son 60 autobuses 100% eléctricos, limpieza, preventivos, correctivos, ¿no? Entonces, y gracias a la tecnología, yo voy viendo, y hasta incluso mi gente en mantenimiento y en operaciones, ya desde su celular van viendo, mira, ahorita viene el 9401, se le prendió el testigo del compresor, y son como los pits de Fórmula 1, llega uno, boom, lo arreglan rápido y salte a operar, porque autobús que esté parado, como estamos en el modelo de pago por kilómetro, no me genera dinero. Y aparte de no generar dinero, le estoy impactando al gobierno porque no estoy moviendo a los usuarios. Yo muevo 200,000 usuarios diarios en mi línea, que es una locura. Entonces, la tecnología es básica en eso, ¿no? Y nada más un dato importante que me gustaría resaltar. En México, el reto son 40,000 autobuses los que se tienen que cambiar en los próximos 6 años. Entonces, y actualmente solo se han cambiado 900, o sea, no llega ni al 1%. ¿Y qué es lo que pasa? Que son años en donde si no los aprovechas, o sea, las concesiones generalmente son de 10 años. Si no aprovechas ese tiempo para hacer el cambio de tecnología, de autobuses, de modelo y todo, pues ya pasó tu tiempo y te tienes que esperar otros 10 años para que venga justo pues, tu segunda oportunidad. Pero son 10 años en donde a lo mejor ya la tecnología te rebasó y va a ser mucho más caro volver a empezar. Muchas gracias, Santiago. Les voy a ir cortando, porque no, muy interesante. O sea, necesitamos como 3 horas para hacer esta conversación. Muchas gracias. Sí, Roberto, por favor. Gracias. Pues como bien lo dice, el diseño del vehículo tiene que obedecer los datos operativos, el servicio a la deuda y el plazo de operación de la concesión. Si no se diseña la máquina para darle servicio a estas 3 cosas, y obviamente con el propósito máximo de mover gente, pero hay muchas formas, ya vemos, ¿no? Hay muchas formas de mover gente. En México hay todo tipo de medios modales para realizar esta actividad. Entonces, ¿por qué fabricar un autobús en México? Porque tienes que tener una mediación entre los que te dicen que no hay y los que te dicen que te vas a volver dependiente en ellos para siempre si les compras todos tus autobuses. No, al no tener competencia en una transición tecnológica local, pues tenemos problemas como lo que pasó con las vacunas en el COVID. No hay piezas, no hay partes, se congela la flota, deja de rodar y todo el mundo se queda sin transporte público. Entonces, la parte soberana de la manufactura de los bienes, no se los tengo que decir yo,
hay 40 citas de Warren Buffett sobre el tema, si les gustan los inversionistas, y muchos otros notables ingenieros a lo largo del tiempo han dicho y hablado sobre la importancia de fabricar los bienes de capital. No le vamos a dejar a un extranjero que nos potabilice el agua, que nos dé la comida o que nos dé el transporte. Porque si lo haces, estás en sus manos. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué Dina? ¿Por qué escogiste a Dina si tú eres el tecnólogo, no? Tú eres el Intel de la computadora y puedes meter tus tripas en la caja que sea. Dije, porque es el único que no le reporta un consejo extranjero. Y que si ADO quiere un autobús, como ya bien dijo, con estas características de este largo, con el piso alto o el piso bajo o lo que sea, tenemos todas las capacidades de tomar una decisión rápida, diseñar y construir ese autobús a medida, con control presupuestal, sin dependencias extranjeras y empezar a colocarlos en operaciones. Entonces, yo me sumo a lo que dicen los compañeros. Nosotros venimos de las renovables y no fue hasta que el marco jurídico y la metodología de implementación llegaron a un estado que podía darle servicio al capital que se detonó esa industria. Y todos pues, los que lo hemos seguido sabemos que esa industria es susceptible a que si se cambian factores de cómo se organizó, se vuelve inviable y no se construyen. En este caso, en años pasados fue un tema de voluntad. Entonces, alineamos voluntad política, modelo de finanzas, desarrollo tecnológico, diseño del modelo tecnológico y del modelo operativo. Y una vez que las cuatro están en balance, entonces puedes llevar a cabo una transición sustentable. Y la parte que de nuevo a mí me vuelve loco, lo que decía la doctora, es que son muy caros. Bueno, ¿qué es caro? Caro es respirar aire malo. Caro es algo que nunca se paga. Estos autobuses son económicos. Ruedan 7 veces o hasta 8 veces, el Taruca es 8 veces menos que su equivalente en diésel Euro 6. Entonces, ¿vamos a verlo por lo que cuesta el día 1 o vamos a verlo a lo largo de su ciclo de vida? Y es lo último que quiero decir. Los bienes de capital eléctrico se tienen que pensar a 10, 15 y 20 años. ¿Cuánto duraron los troles, los primeros, los Mitsubishis? ¿35 años, 40? Yo fabriqué muchísimos motores para reemplazarlos. ¿Cuánto dura el metro de la Ciudad de México? Llevamos 50 años. Los bienes eléctricos de capital llevan una tendencia o una vida esperada mucho más longeva, y esto es lo que les preocupa a todos los armadores convencionales, cuyo modelo de negocio se basa en la chatarrización. Si ven, yo tengo un Mustang 64 que me heredó mi abuelo y si yo lo mantengo, ahí va a seguir rodando, ¿eh? Si yo hoy guardo un Aveo y se lo regalo a mi nieto, se va a estar cayendo a los pedazos porque la mitad de ese carro es de plástico. Entonces, la decadencia programada por acelerar un ciclo de consumo es algo verdaderamente que en la eléctrica y en la industria pesada es un cáncer. Nosotros así no hacemos las cosas. Hacemos las cosas para que duren, para que den servicio al capital y que le generen mucho dinero a los operadores, porque es en la operación que la máquina llega a su propósito de ser, que es mover gente en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues como ven, además es un gran filósofo y también hay que decir que en los tiempos de Trump, o sea, este tema no es menor. O sea, yo hoy escribí mi columna de expansión, que con mucho gusto les comparto, sobre cómo la transición energética nos permite la independencia energética. En México estamos acostumbrados que la soberanía nacional está fundamentada sobre Pemex y los combustibles fósiles, pero ya no es así. 2/3 partes de la población en el mundo dependen de importaciones de combustibles fósiles y México se ha convertido en un importador de gasolinas, de diésel y de gas. Entonces, estos temas son muy importantes cuando hablamos de la
soberanía, la seguridad o la independencia energética, como le quieran decir. Pues para seguir con esta conversación que es sumamente importante, pero ya nos estamos comiendo el tiempo, a pesar de que dije que los iba a meter en cintura. Pero bueno, la primera ronda está perfecto, creo que vamos a tener que recortar un poquito las otras, pero sí me gustaría, siguiendo con este tema, Bernardo, que tú has trabajado tanto desde esa perspectiva de ciudades, pues ¿cuáles son estos principales obstáculos financieros, de infraestructura, de operación para ampliar la electromovilidad? O sea, creo que aquí ya se han mencionado algunos, pero ¿nos pudieras ayudar a redondear un poco más esta temática, que es crucial? Sí, gracias Isabel y un honor estar aquí en el panel con todos ustedes. Pues digo, creo que ya se mencionaron varios. Yo también quisiera nada más antes decir que, bueno, queremos la electromovilidad para que, o sea, no es un fin, sino es un medio para muchos de los objetivos que queremos. Ya lo decía Roberto, un mejor aire que respiramos, menores emisiones de gas invernadero, y yo diría también debe venir acompañado de una mejora en la operación, en el servicio a las personas usuarias, ¿no? O sea, eso ya nosotros hemos, con nuestros colegas de Santiago de Chile, nos han dicho que las personas prefieren las unidades eléctricas porque pues es una sensación de menor ruido, de mayor estatus, de más comodidad. Entonces creo que eso es muy importante. Y si eso va acompañado en mejoras tan simples como darle preferencia en ciertos tramos al hacerlo más rápido, pues yo creo que ahí sí tenemos un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, tener eso muy en cuenta. Y bueno, de obstáculos, pues ya se han dicho, yo creo que el principal sigue siendo la voluntad política y sobre todo veo mucho más liderazgo a nivel subnacional, a nivel estatal, que a nivel federal, desafortunadamente. Digo, sí hay algunas iniciativas por ahí, pero todavía no se ve muy articuladas y sobre todo, pues sí, pensar que, digo, a la par que estamos hablando de esto, se está terminando de construir una planta en Veracruz, ¿no? De refinación de combustible, o sea, digamos como que no hay mucha congruencia en una visión hacia el futuro, sobre todo a nivel del gobierno federal, aunque veo que bueno, espero que haya más apoyo, sobre todo a través del PROTRAM, a través de la misma Semarnat, que empiece a haber realmente un apoyo, ¿no? Y en cuanto a los obstáculos, bueno, yo ya no, yo creo que ya aquí mis colegas han hablado mucho, creo que el tema de recarga siempre acaba siendo, digo, inclusive desde el transporte público, pero también para pensar en usuarios o en vehículos eléctricos, siempre es como de lo primero y muchas veces a nivel gubernamental se subestima un poco tanto de la capacidad que se requiere como la frecuencia y demás, aunque afortunadamente también, ya como decía Santiago, las pilas ya permiten la evolución de las pilas es súper interesante, pero bueno, eso no dejarlo al final. La inversión, sobre todo socializarlo, lo que ya decían, que se paga solo, digamos, en un periodo determinado, y eso pues hay obviamente lobbying de los que promueven el gas o los vehículos híbridos o combustibles fósiles que no les gusta que eso sea tan claro. Y bueno, y finalmente pues sí, trabajar con los operadores, ¿no? Yo creo que los operadores, si se logra esa adopción y que realmente empecemos a tener ejemplos de éxito, como puede ser la línea 3 del Metrobús, pero verlas ya más en más estados, que no sea una por una, sino que empecemos a ver ya obras, digamos, ¿por qué no pensar en una, no sé, una compra consolidada de ciudades como hace la India, ¿no? De que es un pedido de 5,000 autobuses, pues obviamente eso bajaría todavía más el precio y lo haría más interesante, ¿no? Creo que ese tipo de cosas nos está faltando a nivel gobierno federal, esa visión de tratar de empatar, hacer que las demandas hagan ahí un vínculo con la oferta y desde luego impulsar también la manufactura nacional, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Muchísimas gracias, Fernando, es el único que me ha hecho caso de menos de 2 minutos, ¿eh? Gracias.
Adelante, Max. Tú, bueno, pues ya están operando el tren suburbano, sabemos que tienen toda esa experiencia y bueno, pues, ¿cómo puede servir esto de modelo para mejorar o desarrollar otra infraestructura de transporte público integrado? Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, haciendo la aclaración de que el tren interurbano México-Toluca está operado por Fonadín y no por nosotros. Nosotros sí somos operadores en el caso del tren suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán y que próximamente, el próximo mes, vamos a cumplir 17 años de haber iniciado operaciones en ese tren. Estamos hablando de trenes eléctricos. En particular, yo diría que el proyecto del México-Toluca es todo un referente mundial, tiene una infraestructura sin duda de primer mundo y se han roto paradigmas como por ejemplo no es posible que un tren pueda subir con las pendientes que se tienen que subir para poder llegar a Toluca. El tren está operando, opera perfectamente y además es un tren de mucha más velocidad que otros. Como todos estos proyectos, era muy importante desde su planeación porque el recorrido en el trazado que tiene este tren, pues se iba a ver afectado zonas que verdaderamente debemos de proteger en este país, bosques preciosos, lugares maravillosos, zonas en donde se encontraban mantos acuíferos muy importantes, había que pasar por encima de presas, en fin, era todo un reto y sin embargo el tren está operando. También es cierto que en ocasiones, o en muchas ocasiones, pues nos encontramos con el grave problema de poder liberar los derechos de paso. Y ese fue el gran mal de este proyecto. El poder liberar los derechos de paso se hizo muy tarde, fue muy complejo, y claro que esto nos llevó a que se ampliara muchísimo el plazo y con ello el costo del proyecto. Yo creo que hay que hacer una reflexión. La electricidad es un medio para poder mejorar la movilidad, ¿no? Pero también hay que entender que es una etapa, es un paso, no es lo definitivo. Lo hemos visto porque el transporte empezó pues con carruajes tirados por animales y pasamos al vapor y luego a los combustibles fósiles y ahora estamos hablando de la electricidad, pero quizás mañana vamos a hablar del hidrógeno, de lo nuclear o del electromagnetismo o quién sabe de qué más podemos hablar, pero que vamos tarde en este paso, que tenemos muchos países y muchos ejemplos que ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo y que ha sido exitoso y que resuelve en mucho la parte integral, porque hay que entender que integral no solamente es que se conecte con otros sistemas de transporte, no, lo integral es y que no afectes el medio ambiente y que mejore la calidad de vida y que el viaje sea seguro y cómodo. Eso es que tener un proyecto integral realmente, ¿no? Entonces, el Tren México-Toluca yo creo que es un buen ejemplo. Creo que tenemos que replicarlo. Es muy importante que podamos continuar con esta línea de este tipo de transportes porque el costo inicial es muy alto, la inversión inicial es muy, muy alta y los tiempos de desarrollo de los proyectos también son muy largos. Y entonces, caray, nuestro gobierno cae en la tentación de prefiero gastar un poco menos y que además quede dentro de mi administración, ¿no? Y eso es terrible, porque si damos un paso para atrás, de verdad, poder recuperar ese paso más adelante será muy, muy complicado. Muchas gracias, Maxi. Efectivamente, yo creo que lo que dices es crucial. O sea, ahorita estamos en una coyuntura estratégica a nivel mundial. O México se sube a este tren de la electromovilidad, porque estamos en la era de los trenes, o nos vamos a quedar fuera, porque es el tema, como decías tú, de los bienes de capital, de la manufactura, del talento, de los futuros empleos, y es un tema crucial tener esa visión de largo plazo, ¿no?
Y bueno, en este segundo bloque quisiéramos pasar a eso, o sea, ¿qué necesitamos? Esa visión, necesitamos el liderazgo, como ustedes ya vieron que aquí existe, pero necesitamos colaborar y una colaboración profunda, o sea, no puede ser o el sector privado o el gobierno o la sociedad o las universidades, necesitamos esta visión que antes, en un panel antes decían, el bien común, pero necesitamos trabajar por el bien común, porque estamos trabajando finalmente por nosotros, ¿no? Entonces, en el Estado de México, o sea, ya se mencionaba la importancia de las regulaciones, ¿no? Ricardo, o sea, ¿qué oportunidades ofrecen las regulaciones hoy en el Estado de México? ¿Qué avances han hecho en esta materia de colaboración, de sentarse con los operadores, con el sector privado? O sea, sé que han hecho todo un esfuerzo en ese sentido. Si nos puedes comentar un poquito más, por favor. Gracias. Miren, la regulación, yo creo que empezó en esta administración desde el Plan de Desarrollo del Estado de México, de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer estos 6 años. Desde ahí empieza la regulación. Cuando empezamos a dar certeza a los empresarios de cuál es el camino que visualizamos en materia de movilidad y donde pusimos que vamos a construir teleféricos, que vamos a construir BRTs, que vamos a construir corredores, desde ahí empezamos ya a dar un primer paso. La otra es la normatividad, que en Gaceta de Gobierno ya se publican los corredores. Y el siguiente paso que estamos dando empieza a generar mucha incertidumbre con los transportistas, si vamos a ir todo eléctrico, cómo vamos a ir dando ese paso. Lo siguiente es empezar a capacitar a través de foros y con varios grupos, empezar a orientar a los empresarios transportistas para que conozcan y sensibilizarlos, concientizarlos de cómo es esta migración a la movilidad eléctrica. Como les dije, es paso a paso y como lo comenté hace un momento, deben de ser muy estructurados, muy planificados cualquier desarrollo que hagamos en materia de movilidad para no retroceder. Porque un empresario con una mala sensación o un proyecto que no jale, se nos va a divulgar mucho. Entonces debemos de ir muy estructurados y con esa capacitación que demos a los operadores. Y lo que comentaba, llevamos de transportista a transportista. Yo gran parte de lo que he aprendido en materia de movilidad es por la comunicación que tengo con los empresarios transportistas. En su momento estuvimos con Santiago más de un año en el centro de control y yo le comentaba, pues como lo comenté hace rato, las reglas de operación, cómo las visualizo desde el sector público, cómo podemos hacer competir a los transportistas para mejorar la calidad en el servicio. Cuando empezamos a hacer las reglas de operación, que es la regulación del transporte, ¿qué era nuestra visualización desde Metrobús? Queríamos un servicio seguro, queríamos un servicio confiable y un servicio que sea confortable y la reducción de tiempos. Entonces, ¿cómo empezamos a estructurar las reglas de operación, pero ya con ese objetivo? Y fue un proceso que trabajamos con la ONU y que nos dio acompañamiento Santiago durante un año. O sea, aquí lo podemos hablar en 5 minutos, pero un proceso para sacar unas reglas de operación para un sistema ya muy estructurado y nada más era una actualización de 10 años, nos tardó un año para sacar esas reglas de operación. ¿Qué es lo que logramos? Fomentar la competitividad entre el sector privado. Y hoy por hoy tiene una eficiencia arriba del 99%, porque si no corres el kilómetro programado, pues te lo va a comer la competencia y a él se le paga el kilómetro. Entonces, pues a ninguna empresa le gusta perder dinero. Hacia allá debemos de ir fomentando, pero sí con reglas claras para que los transportistas tengan la certeza de qué estamos haciendo y qué es lo que les estamos exigiendo. Lo que comentaba, sí debemos de empezar desde el sector privado a dar esos bonos, a dar esos apoyos, pero sí con la condicionante desde el sector privado y público. Uno, desde el público empezar a supervisar y desde el sector privado tener la capacidad técnica de conocimiento para poder ser eficientes esos proyectos. Muy bien, no, muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que se dice fácil, ¿verdad? Pero todo este tema de la capacitación, del trabajo con distintos actores, requiere tiempo. O sea, son los costos de transacción, que pues, son transacciones que son indispensables para hacer que esta visión, que las regulaciones pues se apliquen, ¿no? O sea, no nada más es la regulación en sí. Y bueno, pues otro tema importantísimo en detonar estas oportunidades es cómo fomentar la inversión pública y privada. Se habla hoy mucho de los esquemas mixtos, pero a lo mejor tú, Roberto, pues nos puedes dar tu visión y sobre todo la experiencia que has tenido en ese sentido. Gracias. Sin duda,
estas, llámese fideicomisos, empresas público-privadas o la figura jurídica que tome un consorcio que tiene en su seno el mandato de ser dueño de, por ejemplo, como se ha hecho en Sudamérica, ¿no? Tener, o con ustedes, tener los fierros de un lado y la energía, y del otro lado la operación. Esa correlación cuando el operador tiene que garantizar calidad en su servicio, consistencia, etcétera, y por el lado de los vehículos y las estaciones de carga se tiene que mantener y adherir a un sistema de costos de mantenimiento y un costo energético negociado a largo plazo para mantener esos costos también totalmente controlados. Se da algo que es al principio, como pasa en cualquier proyecto, se le da servicio a la deuda. Entonces se puede atraer mucho capital. Existe una cantidad muy grande de capital para este tipo de implementaciones a nivel mundial. Y una vez que se da el servicio de capital, se liberan por eficiencias operativas naturales de los vehículos eléctricos estos niveles de subsidio que a veces vemos en los estados, que con el diésel no solo son perpetuos, sino que cada año se hacen peor porque la máquina diésel es su naturaleza. Cada año consume más y más combustible. Entonces, mantener, lo que tenemos que tener como reflexión desde el punto de vista público es cuál es el costo no solo social de esta flota tan anticuada que tenemos y tan contaminante, sino que también tiene un costo monetario altísimo. Y tenemos que, como en cualquier modelo, tenemos que buscar y capitalizar las eficiencias. Y la forma de hacerlo es por medio de estos esquemas público-privados, porque de esa forma se agrupa tanto la voluntad pública en manos del gobierno como la solución tecnológica y el servicio de la deuda. Regreso a lo mismo. Cualquier proyecto que se quiera hacer, ya sea una gran infraestructura como son los trenes, hidroeléctricas y demás, si no están alineados el interés público y la voluntad política, la ciencia, la técnica de lo que se va a hacer y al final cómo se va a pagar, el método de repago y servicio a deuda, no vamos a llevar una transición. Entonces yo siempre digo, ¿cómo vamos a montar un esquema donde le va a interesar ser rentista a una Afore de 10 años de una flota de buses eléctricos? Porque ellos, como muchos otros fondos, se adhieren a formas de trabajo que si no las tomamos en consideración y las garantizamos, no vamos a tener acceso a esos fondos. Y eso es por hablar de las Afores en México, pero hay fondos de infraestructura a nivel global que tienen cantidades enormes de dinero para esto y otros fondos de retiro y pensiones también que invierten a nivel internacional que están viendo en México, en la iniciativa de la doctora Sheinbaum, en la iniciativa de los gobernadores, ¿no? En el caso, la gobernadora Delfina, Clara Brugada y muchos otros. Yo ahorita estoy reuniéndome con todos y regresando al tema, sí es un tema de socializar el concepto de lo que se puede hacer, cómo se pueden financiar y cómo se pueden implementar. Y ya para terminar, pues definitivamente, como ya existe un alto nivel de subsidio por parte del gobierno a la actividad, ¿por qué no capitalizarlo dentro de una entidad que tiene como objeto hacer la transición, colocar nuevas tecnologías, generar los ahorros, con los ahorros repagar el costo de implementación y posteriormente liberar el subsidio para que el gobierno lo pueda usar en otras cosas? No, pues fondos y hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora con el tema de cambio climático, los fondos climáticos y bueno, pues también sociales, o sea, los mismos bonos de sostenibilidad pues, están fincados en esa idea. Y bueno, pues ya nos acabamos el tiempo y mucho más, entonces nos vamos a saltar el último módulo, pero sí quiero regresar al tema de estos ejemplos de éxito, Bernardo. O sea, tú trabajas desde una perspectiva de América Latina, has trabajado en la Ciudad de México. ¿Qué ejemplos de éxito ya se están visualizando por el Estado de México? Porque ya sé que hay varios de ellos, pero ¿dónde ves tú que tiene el mayor potencial? Y quizá luego también, Santiago, tú nos puedes hablar sobre ese tema. Sí.
Sí, gracias, Isabel. Pues bueno, ya mencioné, ¿no? Santiago de Chile ya tiene una flota de más de 2,000 autobuses, Bogotá también ha avanzado mucho, Brasil tiene una ley nacional para la electromovilidad, entonces yo creo que sí, esos son buenos ejemplos, pero bueno, también en México, pues retomar desde la línea 3 del Metrobús, los trolebuses que ya se mencionaban, el suburbano. Creo que el suburbano es de los mejores sistemas, además pues llega a Buenavista, que es un nodo importantísimo, y pues digo, es una estación hermosa y demás, entonces pues también eso, dignificar el transporte público es parte de lo que se trata, ¿no? Y yo creo que estos buenos ejemplos nos sirven, pero hay que pensar más en grande, cómo escalarlo, cómo hacer esta transición más rápida y aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos en los próximos años, ¿no? Yo creo que tiene que ser en esta administración cuando se dé esta transición definitiva y ya empezar a hablar de los combustibles fósiles como una cosa del pasado en los próximos años, ¿no? Entonces, por todos los problemas, digo, ¿cuánto cuesta pues detener el cambio climático, ¿no? ¿Cuánto cuesta que las personas no respiren aire contaminado, ¿no? La salud, todo eso. Entonces, pues tenemos que meter esas en la ecuación, también en cómo el mismo Hacienda hace el análisis de los costo-beneficio, cómo incluir este tipo de mediciones para que empiece a haber más financiamiento y también pues lo que ya se dijo, ¿no? Certidumbre jurídica, socialización y que las personas también le exijan a los tomadores de decisión y a las personas que van a elegir que hagan algo respecto a la problemática y a la crisis climática en la que estamos actualmente, ¿no? Claro, no, bueno, pues el tema del costo social y público, en lo que respiramos, como dices, en la salud, pues no se ha integrado en esos modelos. Y como decías, pues la movilidad es una oportunidad de transformar la manera en que pensamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos escuchando que los trenes en el Plan México es una prioridad del actual gobierno. ¿Tú cómo ves? Hay un debate ahí entre que si los trenes suburbanos, o sea, son, no son, costeables. ¿Qué nos dirías? Hablaba Bernardo de cómo tenemos que hacer estas estaciones pues más amigables, una estación Buenavista, ¿por qué no la tenemos por todos lados, no? Bueno, entendiendo que movilidad o conectividad, como le queramos llamar, ¿no? A final de cuentas queremos que sea sostenible, que sobre todo le dé calidad de vida a las personas. El centro de atención tiene que ser la población, tiene que ser la gente. Y hablábamos de el costo de poder mantener un aire limpio o un medio ambiente limpio, ¿no? Y el costo de tener que curar las enfermedades que produce no tener ese aire limpio, ¿no? A ver, todos los modos de transporte caben, porque no es de que unos tengan que estar en lugar de otros, sino que eso depende del volumen que vas a manejar de pasajeros. Entonces tiene que haberlos todos, ¿eh? Y entonces los de menos capacidad deben ir alimentando a los de media capacidad y los de media capacidad alimentando a los de gran capacidad. Para eso hay que tener una red y hay que tener un plan completo, pero eso hay que tenerlo desde las ciudades, no importa el tamaño de la población, los municipios, los estados y todo el país. Pero resulta que por ejemplo, nuestros códigos de desarrollo urbano no prevén en el desarrollo de las ciudades el dejarle el espacio para el transporte. Eso es increíble y siempre batallamos por tener espacio para poder construir algo, pero no cambiamos los códigos para irlos dejando. Y bueno, parece pues como de risa, pero seguimos exactamente igual que hace 100 años en ese sentido. Es importante el darle apoyo a esto, es importante actuar de manera integral y necesariamente tenemos que pensar
que nuestras ciudades y nuestra población, sobre todo, merece un mejor transporte y que se puede, no hay duda. Los resultados del tren suburbano lo demuestran muy ampliamente, pero muy, muy ampliamente, y no porque lo digamos nosotros, lo dicen terceros expertos en la materia y sobre todo por la calificación que nos otorgan nuestros viajeros en la encuesta de satisfacción anual. Es un orgullo poder tener la calificación que obtenemos. Muchísimas gracias, Max. O sea, la visión integral. Entonces, Santiago, tú nos hablaste de la experiencia en Zaragoza. ¿Y qué es la visión que tiene ADO Mobility para el Estado de México o para Ciudad de México, Estado de México, para el Valle de México, para México? Mira, lo primero es poner al pasajero en el centro. O sea, si tú haces todos los modelos donde no metes a la persona en el centro, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cada quien va a velar por sus propios intereses y al final de cuentas al que debes de mover es al usuario. Entonces, creo que lo que nos ha ayudado a nosotros, y esa es la visión que perseguimos, es justo eso, o sea, ver las necesidades del pasajero. Hoy en día un pasajero promedio se tarda o vive en el transporte público alrededor de 2 horas y media. Entonces es una locura, ¿no? Entonces, si en esas 2 horas y media le puedes cambiar la calidad de vida, por lo menos en un autobús eléctrico que no contamine, que no haga ruido, que vaya tranquilo, pues ya le estás moviendo, ¿no? Y este ejemplo siempre me gusta decirlo, ¿no? Cuando nosotros implementamos la línea 3 de Metrobús, pues en primero fue un cambio de cultura hacia los operadores. El conductor decía, jefe, es que ya llego más relajado. Y tú decías, oye, pero pues solo te cambié de combustión eléctrico. Sí, pero me siento más relajado. Segundo, los usuarios. Si se suben a uno de diésel, se oye un ruido fuertísimo y te enteras del chisme del de adelante, del de atrás, del de todo. Te subes al eléctrico y parece que va galloso, va todo en silencio, nadie habla, o sea, nadie dice nada. Entonces, creo que la visión es esa de nosotros, seguir moviendo a la gente, poniendo al centro de todas las decisiones que lleguemos a tomar, y coincido con todo, tenemos que hacer centros de transferencia multimodal, donde convergan todos los tipos de transporte, ¿no? O sea, habrá los de última milla, habrá los de de largo recorrido, el tren, pero creo que sí cabemos todos, y al final de cuentas la electromovilidad pues ya es un hecho, ¿no? Y también un punto importante es, pues no es nada más que me compre un autobús eléctrico, lo conecto y listo, no, se tienen que pues hacer cierto tipo de estudios a nivel de energía para que tu zona sí tenga la capacidad, que eso estamos muy avanzados, o sea, lo puedo decir abiertamente, o sea, en México CFE está muy bien preparada, nos ha sorprendido en lo personal a nosotros en todo lo que han hecho, y sí tenemos la capacidad. ¿Y cuánto necesitas? O sea, realmente México tiene muchísimas virtudes en todo eso. Entonces, si pones al centro a la persona y todos los actores que estamos aquí sentados nos dedicamos a ver cómo vamos a mover a ese pasajero, este es el éxito rotundo, ¿no? No, muchísimas gracias, pues gracias a todos y todas, ya me están mandando señales de por allá, este diálogo muy, muy enriquecedor, o sea, lo que hoy hemos escuchado, o sea, simplemente confirma algo fundamental, y lo que les decía, la movilidad eléctrica no puede ser un lujo para unos cuantos, sino debe ser una estrategia, por acá lo decíamos, una herramienta de transformación estructural para atender la crisis de movilidad que sí tenemos y que no queremos reconocer en este país. O sea, porque luego decimos que somos el 7º productor de vehículos en el mundo. Bueno, pues sí, pero ¿de qué nos sirve si tenemos ciudades congestionadas, si no tenemos el parque vehicular más viejo del mundo? ¿Ustedes creen eso? No puede ser. O sea, eso lo tenemos que cambiar. Muchísimas gracias por todas estas ideas. La verdad es que se nos quedó en el tintero el tema de inclusión, que a mí me importa mucho, y nada más quiero cerrar pues con un comercial, si me lo permiten. Tenemos una alianza por la movilidad sostenible para todos en sostenibilidad global, y pues ya tenemos ahí socios como el IM, en Canapat, ANPACT, ANTP, tenemos 7 estados con un liderazgo, el gran campeón, el Estado de México, no, de verdad, y tenemos, bravo, bravo. Y bueno, pues invitarlos a todas y todos, porque todos podemos ser parte de esta transformación. O sea, no tenemos que esperar a ver si hay una política gubernamental. Nosotros podemos
poner los proyectos que sí funcionan para que las políticas se puedan implementar. Entonces, muchas felicidades, muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Estado de México por organizar este gran foro y a todos los organizadores. Gracias. Agradecemos y aplaudimos las aportaciones de nuestros panelistas y estoy segura que coincidirán conmigo en reconocer, además de todo lo anterior, la labor como moderadora de la doctora Isabel. Fue un placer escucharles y por supuesto nos llevamos de tarea a leer su columna de hoy. A continuación recibirán del maestro Jaime Gutiérrez Casas, coordinador de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, el reconocimiento por su participación. Pues después de este gran plan, de este gran panel que tuvimos, de verdad, muchas felicidades a los panelistas. Y me quedo con una de las últimas frases que se comentaron aquí. La electromovilidad necesita líderes. Y hoy aquí tenemos líderes. Entonces, sin el ser humano, esto no se mueve. Entonces, la energía, los vehículos, todo necesitan un liderazgo. Y aquí lo tuvimos hoy. Muchas gracias a nombre del Gobierno del Estado de México. Queremos entregar un reconocimiento y de verdad muchas gracias por el tiempo brindado para este panel. Le entrego primero a Roberto Samuel Gottfried Blackmore. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. A Santiago Alanís Uriarte. Gracias, Santiago. Te agradezco. Ricardo Delgado Reynoso, muchas gracias, Ricardo. Le doy primero el... Felicidades. Sí. A nuestra moderadora, María Isabel Studer Nogues, gracias. Te agradezco, María Isabel. Doctora, gracias. A Maximiliano Zurita Yaca, muchas gracias, Maximiliano, te agradezco mucho. ¿Esto? Muchas gracias. Y a Bernardo Baranda Sepúlveda, muchas gracias, Bernardo, te agradecemos tu participación. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto, si quieren, para el panel. Los invitamos a pasar tenemos el siguiente foro y prácticamente ya estamos en la recta final con la clausura después del foro que sigue. Sí, porfa. Hay que abrirle y hay que sacar una silla. Por